gave a promise. You brought upon them only ruin and death. Bienvenidos de vuelta a Roboraptor. Por fin, yo que edito los vídeos he ido dosificando las de Perdida, Interestelar para cubrir este espacio de tiempo en el que no hemos podido grabar por preparación de exámenes, etcétera. Toca ponernos al día y bastante ponernos al día porque la batalla de los 5 ejércitos, una pelea del año pasado. Ha pasado un año. Del año pasado, de diciembre, estamos hablando de ella más de 2 meses después. Sí, veremos a ver lo que me acuerdo. Y, en fin, nos metemos con la batalla de los 5 ejércitos, que de entrada traía el lastre de que todo el mundo pensaba un poco que era estirar el chicle, etcétera, cuando se pasó de 2 a 3 películas. Opinión personal, después de haberla visto, y con esto no resumo toda mi opinión, sino este aspecto. Sí, que me ha parecido un poco estirar el chicle, porque yo ya he dicho que respeto la visión de Peter Jackson, ¿vale? Y me gusta en muchos aspectos, le da una mayor escala, una mayor cohesión con El Señor de los Anillos a esta historia, pero hay muchos elementos que ocupan mucho metraje a lo largo de las 3 películas y una serie de subtramas que se podían haber eliminado o usado de manera más, de mejor manera. Y en esta quizás es donde vemos la cumbre de esos elementos que sobran. Me voy por ejemplo al personaje de Alfred, el romance que no acaba de estar cuajado del todo, etcétera. Yo creo que al final lo mejor para esta saga hubiera sido hacer 2 películas de 3 horas, o 3 horas y algo, quitar una serie de subtramas a lo largo de las 3 películas que aportan poco y dedicar más tiempo a ciertos personajes y menos a otros, o eliminar algunos por completo, porque al final todo acaba pareciendo en la tercera película que está hinchado, hay cosas que no se acaban de resolver, está editada de una manera un poco rara, un personaje no aparece en plan Jar Jar Binks que está cogiendo tiempo a cosas que deberían tener más. Creo que una versión extendida de esta película le va a hacer un favor, pero vamos a ver. Bueno, yo por mi parte, creo que coincidimos los dos, es que es la más irregular no solamente de esta trilogía, sino también de la saga. Sí. Yo, curiosamente, no estoy de acuerdo en el hecho de que debiera estar en 2 partes, porque creo que gran parte del problema de esta película es que no han sabido medir correctamente ni acomodar esos rellenos, esa especie de colchones con lo que querían cubrir los agujeros. Sí. Se podía haber hecho de mejor manera, se podían haber buscado recursos que hubieran llenado esos huecos de forma que nadie rechistara respecto a cómo están estructuradas esas películas. Se puede coger una historia y contarla en 3, 4 películas, se puede hasta contar en una serie, se puede, pero hay que hacerlo de mejor manera. Este es un ejemplo de cómo algunas cosas no hay que hacerlas. En esta franquicia, en esta trilogía precuela, notaba, de verdad, que Peter Jackson me estaba metiendo relleno. Sí. Lo notaba, me saltaba a la cara. Sí. Y eso que no me he leído ningún libro, no me hace falta para notarlo. Y en cuanto al tema de la... lo diré... La edición, montaje... No, en cuanto al tema de la... ahora mismo no se me viene, pero voy a hablar también del montaje y si se me vuelve a la cabeza lo que iba a decir, pues lo suelto. El ritmo de esta película es la más atropellada que he visto. Sí. Y de hecho creo que es la más atropellada que he visto en todo el año. Por el hecho de que la estructura que tiene, que aparte empieza in media res, en contraste con todas las otras películas que empezaban con un flashback, choca mucho. Y podría decir que lo entendería si no fuera de la forma tan atropellada que lo hace, porque tenemos 5 minutos de escena de Smaug, 5 minutos de escena de Sauron, todo una cosa tras otra, y luego todo en torbellino lo de los 5 ejércitos. Sí. Yo no lo puedo entender porque a lo largo de las 2 películas anteriores se nos habían estado planteando precisamente esas 2 situaciones, se nos había estado sembrando la semillita para esas 2 cosas, preparando al espectador para que de repente te lo quites como si fuera una mierda, lo sueltas, o sea, 5 minutos para cada cosa, de forma atropellada y ¡hala! Nos lo quitamos de medio que queremos la peleita ya. Realmente lo de Smaug no es que hubieran plantado las semillas porque el tema ya estaba casi cerrado, era más bien que esa parte tendría que haberse quedado en la anterior película. Pues sí, bueno. Eso no le quedaba mucho más que contar, pero lo de Nigromante sí es verdad que lo esperaba más que durara al menos hasta la mitad de la película, ese rescate a Gandalf y que ocurrieran un poco más de cosas, pero es algo que se quita de un plumazo en medio
y la peli, como dice el título, es la batalla de los 5 ejércitos y un montón de cosas que ocurren alrededor. Algunas le dan chicha a ese evento y hacen que sea más que una simple batalla, sí. Otras, no. Claro, yo lo de Smaug entiendo que haya muy poco contenido para poder contar más, pero el tema es cómo lo hacen, de qué manera, y eso ya chirriaba demasiado. Recuerdo el tema de las cosas inventadas, por así decirlo. Hay momentos que no terminan de cuajar. Hay personajes que se comportan de una manera para luego comportarse de otra muy diferente al final, como por ejemplo Thranduil, que nos lo muestran siempre de una manera y de repente al final de la película, sin razón alguna, nos pega un giro, un cambio. Le dedicaba un par de momentos, por ejemplo, no sé si te acuerdas, en el que se ve un poco impactado por la muerte de todas sus tropas, tal, y se ve un poco que va reculando un poco mentalmente en su idea, pero es lo que yo digo, el montaje es un poco raro, no sé si se han perdido cosas y se desdibujan mucho las motivaciones de ciertos personajes o por qué hacen determinadas cosas. Yo creo que quizás de los que acaban estando mejor desarrollada la película, que no sean los protagonistas, o sea, Bilbo y Thorin, sea quizás Bardock. Bardock es un personaje bastante satisfactorio. De la segunda a la tercera película. Hombre, se pierde un poco al final. Bardock en esta película sí, como que vemos que hay una pequeña evolución porque aquí hay más responsabilidad. Y lo que pasa es que esa responsabilidad únicamente se va a reducir en los momentos de batalla. Y yo también he dicho que con este personaje me gusta lo que hizo Jackson porque en el libro es un don nadie. Me lo explicaste. Aparece, mata al dragón. O sea, el cambio de la muerte de Smaug, que haya un clímax, eso del antepasado de Bardock que falló la flecha, tal, está bien, es una buena construcción de un personaje que en el libro original simplemente no creo que esté manejado bien. Incluso la escena de la muerte, pese a la movida esa rara de usar al niño como arco y tal, queda resultona. Más allá de simplemente tirar una flecha normal con un arco, etc. Sí, bueno. Ya me acabo de acordar lo que iba a decir. Tristemente, en esta película he notado mucho que Peter Jackson nos ha vendido una versión beta. Mira que en El Retorno del Rey ya empezaba... Mira, El Retorno del Rey ya de por sí está bien. Se nota que faltan cosas, como lo de Saruman, por ejemplo, que eso es lo que más se notó. Pero bueno, nos lo plantean como que se queda preso ahí, vale, se entiende, te lo explican de diferente manera la versión extendida, bueno, por lo menos te lo indican. Pero en esta se notan muchas cosas inconclusas o es como si sabe raro, no sabes exactamente, no recuerdo exactamente las cosas, pero sabe raro. Es como si se hubiera tomado demasiado a pecho las críticas de la gente de que son demasiado largas las anteriores pelis y en esta ocasión se hubiera pasado con la tijera. Dijo, es que se me echan encima y yo temía que la peli fuera demasiado larga, pero al final dije, creo que es demasiado corta. Creo que se ha pasado con la tijera, que todo lo que quería contar al final se ha asustado y ha recortado demasiado. Y una de las cosas que más me chirrió también fue el hecho de que mientras está aconteciendo la batalla frente a Erebor, vemos también lo que está ocurriendo dentro del propio Erebor, donde está Thorin ahí hablando con los suyos y tal y cual. Y da la impresión de que dentro de Erebor pasa el tiempo más lento, como si llevaran días luchando, y fuera la batalla sigue prácticamente exactamente igual. Hay una elixir rara también, en la que mencionan, lleva varios días encerrado ahí y no... Hay un algo, parece que no... Y tienen fácil solución, pero no, algo raro pasa con el montaje en esta película. You've won the mountain, is that not enough? Now, we defend it. I came to reclaim something of mine. Bien, vamos a empezar a hablar con los actores. Para empezar tenemos a Bilbo, interpretado por Martin Freeman, que digamos que comparte un poco protagonismo en esta película con Armitage. Richard Armitage, Thorin. Para mí, su relación, lo mejor de la película. Porque una cosa en la que yo creo que Peter Jackson excede, ya lo demostró en El Señor de los Anillos y en El Hobbit, creo que lo ha mantenido durante toda la trilogía, son los momentos íntimos entre personajes. No me refiero a cualquier conversación entre personajes porque hay algunas que son un poco what the fuck, como por ejemplo Thranduil a Legolas al final. Sí, eso. Y ese guiñito aro. Calzador. Me refiero con los momentos íntimos a los momentos en los que los personajes hablan con el corazón en la mano y se dicen cosas sinceras. Esos momentos siempre los ha manejado muy bien Peter Jackson si lo piensas bien. Desde la trilogía original y en esta también. El Hobbit, la primera, ya tenía varios diálogos que tocaban un poco entre Gandalf y Bilbo, ese final entre él y Thorin.
y continúan a lo largo de la trilogía y se cierra muy bien esa relación en esta película. Eso sí me gusta porque tienen 3 o 4 momentos en la película, los dos juntos, pero son diálogos que no se echan a perder, que sirve para desarrollar los personajes, desarrollar esa amistad a ambos, y por muy loco que se esté volviendo Thorin y Borde que esté, sigue teniendo mucho respeto por Bilbo. Y eso se lleva hasta el final. Y para mí esos son los mejores momentos de la película. Sí, lo más probable. Porque es que, a ver, la verdad es que después de haber estado arrastrando a estos personajes que no han conseguido calar, quizás, como los anteriores, porque quieras o no, aunque haya que evitar las comparaciones, que La sombra es muy alargada. la sombra afecta y además nos sirve para tener esa referencia Sí. con la que poder apreciar A Warcraft le va a no se tocar han también. apreciado, no se han apreciado de la misma manera. Warcraft, que hagamos o no, también le va a afectar esa sombra. Y es verdad. Yo ahora mismo no recuerdo muchos momentos de Thorin ni de Bilbo en esta película. Pero piensa en ello cuando las revisiones. No, sí, yo recuerdo las conversaciones que sí es verdad que eran efectivas, y recuerdo que Thorin tuvo un par de momentos desquiciados que creo recordar que me molaron bastante. Sí, la escena esa que le dedican antes de salir a la batalla, en la que le empieza a flipar con lo del oro. Sí, quizá un CGI un poco extraño, pero El CGI de es entrada, muy raro. el CGI de entrada del oro es muy extraño ya en la segunda. Pero el concepto, el uso que se hizo en esa escena me gustó. Me gustó esa representación un poco de... Me gustó cómo se manejó en general el personaje de Thorin. Claro, es que era algo que llevaban repitiendo a lo largo de toda la saga y se tenía que tocar lo de... Y es más, esta película es de eso. Claro. El centro de la historia es eso. Bilbo, hasta la mitad de la película, juega un papel importante con lo de la gema, con lo de la joya, pero después se diluye, incluso Peter Jackson lo noquea hasta el final de la película, y la peli realmente va sobre Thorin y Sí, es que qué en acaba realidad es haciendo. el Frodo de la peli, prácticamente. Sí. Pero bueno, es que es lo que habían ido montando las otras películas. Y bueno, Gandalf, ¿tú qué pensaste? A ver si se me viene a la cabeza, es que hace tanto que la vi, pues... ahora mismo no Madre tengo, mía. sigue teletransportándose y... Como siempre. En la línea, no tengo queja con él, pero... Sí, en la línea, en esta quizás está más perdido, aparece menos, pero también es que tanto en el libro como en la película, como iban desarrollándose las cosas, Gandalf, donde juega una mayor parte, es los otros 2/3 de la historia. En la batalla de los 5 ejércitos sí llega, aparece tal, pero ya un poco como que su historia se ha cerrado con lo del nigromante. Sí, de hecho, ahora mismo se me viene a la cabeza que, otra vez de vuelta a la edición, cuando está preso, Sí. vemos que hay un plano, luego se produce un corte, Sí. creo que saltábamos a lo de Smaug, si no Sí. me falla la memoria, y luego volvíamos y ya estaba ahí Galadriel. Ujú. Eran dos escenas que estaban demasiado próximas entre Sí. sí y auguraban, pues eso, teletransportes, los típicos teletransportes de los que hace Gandalf Gala. Y bueno, es que Ian McKellen, hablar otra vez de él como Gandalf, Exactamente, repetir no, exactamente. y no aporta realmente nada nuevo en esta película. Está bien, ya está, su personaje no hace mucho más. Con eso podemos tocar un poco la escena del Concilio Blanco, en la que aparece Elrond, Saruman, Galadriel. El concepto del Concilio Blanco expulsando al nigromante está chulo. Pero pasa con esta escena. Me gustó ver a Saruman pateando el culo de los Nazgûl. Sí, a ver, Saruman haciendo karate mola siempre. Me gustó, Elrond también, bueno, está ahí. Es lo que tú dices, quizás la escena parece demasiado pronto, no, es una escena más climática de mitad de película. Es que esa escena tendría que haber sido como la del Balrog. Sí, Tenía que haber sido una apoteosis, porque coño, es lo que estabas esperando, Sí. ¿no? De hecho, te interesa, hasta cierto punto, yo sé de gente que habla conmigo y yo coincido con ellos, de que hasta cierto punto me interesaba más esta historia que la se principal. infiltran además sin llamar la atención de los orcos, que vale, que tienen poderes mágicos, pero... Sí. Y hay una cosa... La música no me gustó demasiado, era como la de siempre, la épica, pero sonaba extraña. Sí, un poco raro. Una cosa que me rayó de la escena esa era el aspecto de Galadriel, cuando se cabreaba y tal, porque... No coincidía demasiado, parecía muy maquillaje, muy raro. Sí, era diferente y parecía un maquillaje raro ahí con unos colores... Muy cantoso. Unos contrastes de color un poco raros. Me chocó, en plan efecto Peter Weyland en Prometheus. No Sí. tanto, pero es como en la primera película,
Directamente jugaron con la iluminación. La comunidad del anillo, Sí. es que porque luego nos dirán, oh, es que estáis comparando y tal, pero es que, coño, si es que las dos situaciones se han dado. Sí. Pues es que no sé, se le veía el pelo muy lacio en la... Sí. Que sé, muy raro. Y de Christopher Lee, decir que seguramente sea de las últimas veces que lo Sí. veremos. Y además haciendo cosas de esas, aunque sea un doble Sí. de esas partes. Y nunca lo volveremos a ver haciendo karate. This was the last move in a master plan. A plan long in the making. These bats are bred for one purpose. For war. Leave Sauron to me. En cuanto a los elfos y enanos en la película, que tienen mayor representación que en el resto, porque esta película es como en la que se junta todo, de los enanos decir no tienen más que hacer que en el resto de películas. Quizás hay algunos que tienen un par de diálogos para sobresalir por encima del resto, hablando con Bilbo, preocupados por Thorin. Me viene a la cabeza Balin y Dwalin, que ya tenían más diálogos que el resto en las otras películas. No, si os lo preguntabais y no habéis visto la peli, el gordo no habla en toda la trilogía. Joder. En parte me gusta eso, que se ha jugado con el humor de ese personaje a lo largo de toda la trilogía sin que diga una Sí. sola palabra, me ha parecido Sí, efectivo. de hecho, hasta cierto punto que lo pienso, de todos los Sí. enanos creo que es el que más simpatía le tengo. Salvo a Thorin. Sí. Y después decir un par de muertes, los enanos, que ocurren también en el libro, que una de las dos tiene más impacto que la otra, ¿vale? Porque la otra ocurre un poco en plan como detonante de jaja, mira qué malo soy, lazo. Y la otra, por una subtrama que veníamos arrastrando, tiene más impacto emocional, pero que aún así queda un poco tapado, porque poco después viene otra más importante y cuando viene la hora de llorar esas muertes, se centran más en la de un personaje solo y del otro dos nadie se acuerda. Lo manejan de una forma muy, muy regular. Sí. Y sinceramente, lo voy a confesar, yo no tengo problema en emocionarme con una película, pero en esta no lo consiguieron. Sí. Yo no sé a ti tú Por qué- ejemplo, te emocionaba más la muerte de Theoden. Sí, de lejos, de lejos. Siendo un... como siendo- punto de referencia, y no es un personaje que hayamos arrastrado desde el primer momento, Exactamente. pero por alguna razón caló en Sí. todos nosotros de una forma mucho más contundente y Sí. de verdad lo lograron. Incluso Eowyn, Ujú. y eso que era un personaje más secundario de los que hemos encontrado aquí. También quiero decir, hay una cosa muy extraña en esta película, que es el primo de Thorin, el que viene a ayudar. Sí, yo te lo dije en el cine. Está informándome después. Usaron CGI Usaron CGI. para ese personaje. Es como vistieron al actor con CGI, o sea, con traje de eso, y después aparte hicieron como CGI, sobre todo para las barbas, etc. Creo que tiene que ver, creo haber leído por ahí las cosas de que el actor estaba un poco mayor, etc. Entonces solo pudo rodar pocas escenas, en plan hablando, Que tal. ganas de quebrarse la cabeza, ¿eh? Pero es ganas de quebrarse la cabeza, ¿sabes? Por Joder. usar un determinado Actor para- Es que, a ver, hablamos del primo de Thorin que cuando aparece sobre el cerdo ese. Es que el propio yo le comenté, ¿pero este tío es CGI o no es El CGI? propio Porque enano- esto tiene unos filtros que te cagas. El propio enano parecía CGI. Y después, pasando a los elfos, pues tenemos a Legolas y Toriel. Legolas está ahí para dar los momentos fuckers videojueguiles, al igual que la anterior película. En la anterior película Bueno, no... decían que era Prince of Persia, ¿no? Sí, en la anterior película no me acabo de molestar del todo, ¿vale? Pero llega a unos límites de fantasmada en esta película que, a ver, si fuera coherente con El Señor de los Anillos, vale. Pero es que aquí lo vemos como si estuviera rotísimo y él pudiera vencer medio ejército él solo. Porque, venga, lo del murciélago tiene un pase. Ahora, Lo vimos hacer cosas chulas con el elefante, pero bueno. después tiene el momento God of War con el- con el cíclope. Tiene el momento cíclope God of War con el troll. Después tiene la peleadita en el puente, que está bien esa enemistad que construyen entre Bolg y él, está bien el concepto. Pero la pelea alcanza unos niveles de... Escaleras. Y eso, el momento en que parece que para el tiempo y escala por escalones que están cayéndose y después hace en cámara lenta, y hace el puente, y dices tú, ¿es Devil May Cry? Eso no Yo te- me he imaginado a Peter Jackson rodando esa escena con un mando de la Play, pulsando las combinaciones de botones mientras. Yo me imagino a gente mirando por encima del hombro detrás suya diciendo, ¿qué estamos haciendo realmente? Joder.
Y Tauriel... De Tauriel yo quiero hablar, porque mira, tal y como la metieron en la primera, Sí. como la introducen, La introducieron segunda. bien, eso es la segunda, perdón, lapsus. Nos chirriaba ya Sí, el sí. rollo romántico que se traía con el enano. Sí. Porque el enano prácticamente le hacía jiji jajaja, ya están enamorados para siempre. Ujú. ¿Qué pasaba? Había una escenita que imitaba a la comunidad del anillo. No Sí. comparéis, no comparéis. Bueno, pues que no nos pongan tampoco estos Sí, niños, sí, sí. ¿no? Que son muy descarados. Son como codazos. Sí. Y había poco más. Sí. ¿Qué ocurre en esta tercera? Que hablan. Ujú. Y ahí ya se nota. Cuando salen del río ese Sí. y empiezan ahí a hablar de no sé qué, de no sé cuánto, de no sé cuánto. Ya ahí empieza a salpicarte a la cara el amorío falsete que te intentan vender. Sí. Y ya, todos sabemos, desenlace final, todos los que lo hemos visto, porque Sí. podemos no tenemos por qué omitir spoiler con esta película que ya seguramente Sí. lo hemos visto todos. Lo que ocurre, es verdad, hay un momento que parece que se van a salvar, que Sí. se va a salvar el enano, todo ese rollo, pero al final no. Vale, Sí. me gusta el hecho de que palme, pero es que no termina de ser totalmente redondo porque no nos terminamos no terminan de vendernos toda Sí. esta. Y encima la escena esa de me he enamorado y ¿por qué duele así tanto? Y dice, y viene El peor que podía dar un consejo. el peor que el podía padre pasar. del año. Yo entiendo que igual se Sí. puede sentir identificado porque lo que le pasó con la mujer, no sé qué, de Ant-Man Sí. y todo eso. Pero no lo compras. Pero es que la querías matar, Sí. la desterraste, la querías matar y no aprobarías eso en tu vida porque los enanos para ti son mierda Sí. de perro, vaya. Ujú. Y ahora vas y le dices, porque era verdadero. Exactamente. No, Y Thranduil tiene un par de momentos chulos. Lo del alce, cortar 6 cabezas Thranduil de es uno orco de de los personajes golpe. que mejor caracterizado está. Sí. Tiene mucha presencia. A mí me- Sí, sí, sí. me mola. Lee Pace es que creo que aporta mucha presencia a los personajes. Ya pasó con Ronan, que pese a tener pocas escenas y podía haber estado mejor desarrollado en Guardián de la Galaxia, el tío tenía presencia. Sí. Aquí por lo menos creo que está un escalón o dos por encima. Sí, sí, sí. El tío tiene presencia, está bien caracterizado. Lo que pasa es que, claro, se come petardos de diálogo como ese. Sí. Y después lo rematas con el de tienes que buscar un hombre. Es un Dúnedain, guiño, guiño, Sí, codazo, codazo. Su nombre es hijo de Aragorn, se llama Aragorn y le llaman Trancos. Y suena la música de Bart, del Señor de los Anillos de fondo. No era Es como- necesario forzarlo tanto para ligarlo a la comunidad del anillo, tío. Sí, 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 esos momentos que dices. Es como Legolas, mira. Tienes que ir a hacer la comunidad del anillo. Para eso necesitamos que vayas ahí. TM, marca registrada. Sí, le falta La eso. comunidad del anillo, Madre marca- mía, qué cazador. No, esas cosas quedan feas porque tú ya sabes, podías haber dejado simplemente, no sé qué, un Dúnedain y ya está, queda el guiño Además, perfecto. no tiene mucho sentido tampoco el hecho de que vaya... Sí, además, pero bueno, si querías meterlo, pues lo dejas así y ya está, es como un guiño que pillan los fans. Y creo que solo queda hablar de Alfred, brevemente, Sí, que que- es el Jar Jar Binks de la película. ¿Por qué hablamos de él? Porque come muchos minutos de la película. Tiene más minutos que personajes que deberían ser más importantes. Y esta película es graciosa. La moral de esta trilogía, del Hobbit, es el judaísmo, acumular demasiado dinero solo buscar la riqueza, es malo, muere gente al final. De todo el mundo, da igual la raza, todo el mundo muere. Pero Si tienes potra, sobrevivirás. si eres Alfred, no pasa nada, porque una y otra vez vas a desafiar a la suerte y te va a salir con la tuya con los pechotes de oro. Ahí va. Pero me da a mí algo que cuando veamos la versión extendida va a ser aplastado por algún bicho o algo y que simplemente la versión esta dijeron dejamos su suerte al azar. Pero me da que la versión extendida seguramente sí muera. Su vida todavía pende de un hilo. Si no me río muy fuerte, que fuera el que rompió la maldición del oro. Brutal. Bilbo is right. You cannot see what you have become. Everything I did for them. You started this. You will forgive me if I finish it. When faced with death, what can anyone do? I will not hide while others fight our battles for us! Bien, vamos a hablar ahora de efectos especiales porque hemos ido hablando a lo largo de toda Sí. esta trilogía sobre ellos, sobre cómo
eran más señalables, eran más distinguibles que en otras películas que utilizan un híbrido entre efectos prácticos y digitales. Yo quiero señalar que en cuanto a efectos especiales lo que más me ha destacado, es decir, Smaug, me ha parecido muy correcto. Lo del fuego. Sobre todo Gollum me ha parecido lo que en CGI ha estado mejor trabajado. Y aquí me he encontrado con efectos especiales muy rarunos. Como si estuviera hecho a la prisa, pero creo que más de como si estuviera hecho a la prisa, creo yo que aquí el problema es cómo está integrado. O sea, a la hora de hacer storyboards, para el diseño de producción, decir qué vamos a hacer práctico, qué no vamos a hacer práctico. Y sobre todo los filtros de iluminación, ¿vale? Esos filtros se notan mucho. Porque hubo un hilo bastante interesante en 4chan, que la gente se puso a comentar esto en plan serio, ¿vale? El uso del CGI. Y se metió en la conversación un tío que sabía, que trabajaba en la industria de efectos visuales, y decía, él no había trabajado en el hobby, pero decía que el problema que hay con el CGI es que es más fácil hacer CGI con iluminación oscura, ¿vale? O reflectante, que con colores mate, ¿vale? Que con colores más planos y con la iluminación esta que le gusta tanto a Peter Jackson. Y tú piénsalo bien, porque cuando empezó a cantar más el CGI de las películas de Peter Jackson, en King Kong empezó a pasar un poco porque a Peter Jackson le empezó a dar ya con la iluminación esa. Que el CGI de King Kong no había envejecido del todo bien en la escena de... En algunas partes muy bien. En la escena de la estampida. Pero, ¿qué color es el predominante ahí? El color predominante de la batalla de los 5 ejércitos. El marrón crema este claro, esa iluminación que le gusta. Sí. Pues pasa que con esa iluminación sobre texturas que no sean muy reflectantes, porque esta iluminación que tiene en algunos momentos el CGI de las pelis del sí, Hobbit. A ver, en la caverna de Gollum sí había mucho reflectante y... Sí, y luce mejor. Y luce mejor. Y luce mejor. Pero por ejemplo, tú vete a escenas estas de día, que la piel esta que tiene muchos bichos, que es así como clara y no tiene mucha textura y cuando le da la luz refleja como mucho. Pues eso tiene mucho que ver, ese tipo de iluminación que le ha empezado a gustar a Peter Jackson, con que el CGI quede peor. Porque, y lo dijo el tío este, dice, es que esta iluminación y esa composición de colores que le ha dado por usar Peter Jackson es muy difícil de hacer que quede tan bien el CGI. No es que esté más o menos trabajado, es simplemente que no quede igual de convincente. Muy revelador eso. Y es eso, porque al final todo acaba estando bajo este tipo de iluminación a la luz del día, y justamente esas escenas son las que canta más el CGI, incluso las armaduras de los tíos, etcétera, simplemente por tener este filtro ya no luce tan bien ese montón de gente pegándose. Es verdad. Y bueno, sobre las peleas, recuerdo que tuvo algún que otro premio de coreografía la película, pero es muy triste cómo se ha despedido esta trilogía tan esperada, sin ningún tipo de gloria. O sea, ha sido un visto no visto, ha sido vi y me fui igual. Y es un poco triste. Podemos hablar también de la banda sonora, si no quieres tocar ningún tema. Sí, la banda sonora quizás sea mi menos favorita de las tres, porque da igual, Howard Shore sigue reusando algunos temas, crea algunos nuevos, pero ya a estas alturas conoces más o menos la banda sonora que te va a hacer y está al mismo nivel, es igual de buena, está igual de bien encajada. Pero algunos temas únicos de las dos anteriores me gustaron más que los temas únicos de esta. En esta me pareció más un buen acompañamiento que algo memorable. Los únicos momentos musicales así que me acuerdo es cuando llega el Concilio Blanco a luchar contra eso, contra el nigromante, contra Sauron. Pero no creo que estuviera a la altura tampoco esa música. Estaba como muy militar, muy raro. No quedaba épico de verdad, aunque a muchos los pueda parecer, pero a ver, hasta cierto punto puedo considerarlo épico, pero había algo que no estaba a la altura de la epicidad de Howard Shore. Y el momento en el que sale el título de la película. Sí, quizás también que yo recuerde cuando saltan los elfos por encima de los enanos. Ahí tiene un buen arranque. Y tiene un buen arranque si no me equivoco también cuando Thorin y los demás hacen su embestida incomprensible. Pero no muere.
Bueno, vamos a ir ya yendo a la conclusión. Yo, a lo largo de esta trilogía he ido evolucionando, he ido viendo y ha habido cambios. Yo creo que antes le daba un notable bajo a las dos anteriores. Creo que fue alto. Creo que le daba el recomendable alto. Sí, a ver, Sí. luego ya daba la nota numérica. Yo decía notable en cuanto a numérico. Y se me han ido bajando hasta un nivel Pacific Rim. Sí. En cuanto al tipo de película que es y demás, y la nota que considero que le pondría. Yo tengo amigos que la han ido a ver un porrón de veces al cine, Sí. de los viciados que están al Sí. Hobbit, al Señor Anillo. Yo les decía, mira, por favor, no vayas más al cine a verla, no te recomiendo que vayas más a verla, puedes hacer con tu dinero lo que quieras, pero es que noto que es un producto incompleto y es como si estuvieras comprando un juego de Capcom que acaba de salir. Sí, pasa con estos juegos que falta contenido. Sí, y además Es la está dentro del sensación. disco y aún así lo estás pagando pero no puedes acceder a él. Es la sensación, al salir un poco la película, dices tú, ha estado bien, me lo he pasado bien, pero la sensación es distinta, no quiero volver a verla. Con la otra sí quería volver a verla, dije, me lo he pasado francamente bien en el cine, ha sido muy rutinario. Las pondría más o menos parecidas a las anteriores pero inferior. Definitivamente es la peor de la Sí. franquicia. Si a las demás igual, ahora mismo las he bajado al 6,5 a las dos porque la considero bastante pareja, aunque con el tiempo lo que se había convertido en una secuela que consideraba mejor que la primera, en el fondo creo que la he ido digiriendo peor, porque la verdad es que hay mucho... ocurren menos cosas, quizás no están menos atropellada, Sí. pero a la vez ocurren muy pocas cosas en la segunda película. Hay más, ahí ya empiezan a meter los rellenos y tal feo. La dejaría los dos primeras en el 6,5 y a esta última 6,5, ya me pensaría más. Nota de A como rato. esta altura ya pasable alto por cerrarla. Te diría, venga, ve a verla, termínala, pero yo a estas alturas ya tengo una resaca con esta trilogía que no te puedo decir, te la recomiendo. Sí, a mí quizás me perdieran también con el tiempo un poco de fuelle las otras dos, un poco, me siguen gustando mucho, si en el momento les di el imprescindible, ahora les daría un imprescindible bajo, numéricamente tampoco me fliparía con ellas, pero esta sí noto un bajón, ya lo noté cuando la vi en el cine y justo antes de hacer esta crítica he estado repasando mentalmente y digo, se me desinfla un poco más todavía. Así que yo a esta creo que le daría un recomendable bajo, porque vas a pasar un buen rato, ¿vale? Es un buen blockbuster. Ya creo que en el cine no siga pena, etcétera, pero se pasa un buen rato en el cine. Y si eres fan de la saga, pues ya, coño, la cierra, etcétera. Es un blockbuster por encima de cualquier peli de fantasía pocha que te puedan meter, sí, pero en comparación con el resto, pues un bajón considerable, se nota que está incompleta y quizás una versión extendida pues la pudiera elevar al recomendable alto si fuera una versión extendida muy buena, aproximarse un poco más a la otra, pero a día de hoy esto es lo que tenemos que valorar. Sí. Y creo que ya no tenemos otra película grande de fantasía hasta Warcraft, que sale justo para cubrir ese hueco si lo hacen bien, como Sí, nueva ahorita franquicia se lo de he contado fantasía. con Jones. Tenemos esperanzas puestas en ella, y si no, de todas maneras, después vienen las pelis estas de Harry Potter que van a tener tirón sí o sí, del universo de Harry Potter. Sí, eso seguro. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, dale a like, suscribiros, comentad a vosotros qué os pareció y nos vemos. You have but one question to answer. How shall this day end?